estamos aquí para vislumbrar los primeros temas de la alfabetización inicial, que es cómo son los modelos tradicionales. Esta y otros interrogantes vamos a absolver el día de hoy en una revisión de la literatura correspondiente. A continuación tenemos a Lourdes Burga Cisneros, Laura Chung, Jocelyn Amaya y quien les habla, Leila Espíritu. A continuación voy a dar pase a mi compañera Laura Chung. ¿Qué dicen los modelos tradicionales de alfabetización? El proceso de alfabetización tiene un proceso bajo estos modelos tradicionales. Primero, formar las letras y el trazado de las letras. Segundo, vemos la relación forma con sonoridad y oralidad. Tercero, vemos la estructura silábica. Cuarto, vemos la separación entre las palabras. Y por último, conocemos los signos y aprendemos a usarlos. Las características de estos modelos según los autores Goodman, Lomas, Cassani y Ferreiro. Goodman nos dice que es un camino difícil, absurdo para el lenguaje aburrido y poco accesible. Lomas y Cassani nos dicen también que las destrezas son comunicativas, actividades de índole académico, y deja de lado otras destrezas que también son importantes. La metodología de la palabra generadora, una consonante a la vez. Saber cosas sobre la lengua y las palabras, pero no saber hacer cosas con las palabras. Ferreiros nos da como inicio los modelos sintéticos y analíticos asociados a la teoría de déficit, cuando dicen que los niños son muy inmaduros o tienen algunas dificultades. Posteriormente, simultaneidad de la enseñanza de la lectura y escritura, pero con herencias mecánicas y autómatas, sin procesos cognitivos superiores desde el inicio. Pero también podemos ver algunos problemas, como elementos fuera de contexto, el alumno aprende primero el sistema de escritura, luego se relacionan con el lenguaje escrito de circulación social y el niño condenado o enunciados básicos y sin sentido en su primera experiencia con la cultura escrita. Ferreiro nos dice que el niño es condenado a enunciados básicos y sentido en su primera experiencia con la cultura escrita. Tener que copiar sin errores algo ininteligible y o impronunciable para el niño. Entorpecer la capacidad anticipatoria del lector. Perder posibilidades de contacto con el lenguaje tradicionalmente relegadas al contexto extraescolar. Lomas, Goodman, Cassani y Ferreiro nos dicen de que se desvinculan de la función social del lenguaje. Ahora, vamos a ver, ¿qué es la función social del lenguaje? Goodman nos dice que el lenguaje es igual a un recurso valioso para usarlos. Lomas y Cassani nos dice que la lengua es igual al eje de la vida social. Las palabras dicen quiénes somos. Y Ferreiro nos dicen que es igual a repensar propuestas didácticas para su uso sostenible del lenguaje. La función social del lenguaje considera su uso pragmático y la utilidad. El uso pragmático es la intención comunicativa. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo poder desarrollarlo. Ahora, ¿qué retos presenta la alfabetización inicial? Los retos en la escuela, la necesidad de reflexionar. ¿Qué significa realmente el logro efectivo de la alfabetización inicial y cómo repercute esta en el posterior éxito o fracaso escolar? Tenemos como reto en la escuela el lenguaje integral según Goodman, camino eficaz y fácil para el desarrollo del lenguaje. El lenguaje auténtico, natural, con sentido de pertenencia, con propósito y significado. Y según el enfoque educativo de Lomas y Cassani, nos dicen que compensar desigualdades de base. Los géneros orales y escritos más elaborados y formales. Sacar a los estudiantes de géneros discursivos habituales y escritura electrónica. La teoría psicogenética, según Ferreiro, nos dice que no buscar falsas salidas de analfabetismo y letrismo, que es cuando los niños leen, pero no entienden ni comprenden lo que han leído, y el fracaso escolar. Dejar de atribuir falsas causas al fracaso escolar, como por ejemplo, estoy harta de que los niños lleguen a primer grado mal aprestados. Gracias, Laura. Ahora yo les voy a hablar acerca de cómo implementar los nuevos enfoques de enseñanza del lenguaje. Bueno, como ya sabemos, estamos tocando el enfoque del lenguaje integral, el enfoque comunicativo y la teoría psicogenética. Y bueno, los diversos autores de estas teorías nos presentan diferentes perspectivas, ¿no? El lenguaje integral dice que el lenguaje es un proceso integrado en el aprendizaje, que las 4 capacidades del lenguaje se deben enseñar en paralelo y que el lenguaje debe ser para aprender, no solo para ser analizado, reglas gramaticales sin sentido, ¿no? El enfoque comunicativo nos dice que la idea es desarrollar la competencia comunicativa, que es una mezcla de la competencia lingüística con la pragmática, con la útil en la vida. Y la teoría psicogenética nos dice que la idea es poner en el tapete una ecuación, la del niño pensante más lenguaje integral más sistema de escritura socialmente constituido. Y la idea no es solo reconocer letras, identificar fonemas y relacionarlos, sino ver que el lenguaje realmente tiene que tener un sentido útil y pragmático para poder comunicarse. Luego, la teoría psicogenética de Emilia Ferreiro nos presenta la perspectiva de que el niño trata de comprender el lenguaje de su entorno mediante una reconstrucción mental y que esto lo hace desde temprana edad. Y, por ejemplo, nosotros como docentes podemos favorecer, leer y producir
una enorme variedad discursiva de textos de circulación social de todo tipo, desde temprana edad en la escuela, y los mismos pueden hacer los padres en casa. La teoría psicogenética también nos dice que es súper importante respetar etapas de apropiación del lenguaje por parte del niño. Y nos presenta la etapa presilábica con sus respectivas subetapas y la etapa silábica. Y bueno, ambas deben ser respetadas y promovidas desde la escuela. Pero también nos presenta otras dos etapas, la silábico-alfabética con sus subetapas y la alfabética. Y es así que el niño atraviesa todo un proceso desde aquella época en que hace sencillamente garabatos hasta poder escribir alfabéticamente correcto, un proceso que debe ser por un lado respetado y por otro lado, como ya mencioné, promovido. Ahora, ¿cuál es la validación de estos nuevos enfoques y teorías? Resulta que desde el lenguaje integral se analizan 4 pilares humanísticos científicos: la teoría del aprendizaje, la teoría del lenguaje, la visión de la enseñanza y la visión del currículum. Desde el enfoque comunicativo se habla de la interdisciplinariedad o el sustento desde diversas disciplinas. Lomas nos dice que el lenguaje es una conducta externa que obedece a procesos internos, y Casani, que es la necesidad de enseñar la lengua con actividades prácticas. Por otro lado, la teoría psicogenética nos habla de nuevos insights multidisciplinarios. Ferreiro en particular nos dice que hay que exponer al niño de temprana edad a situaciones comunicativas que lo involucren como un lector y escritor experto. Y Kaufman nos dice que no se trata solamente de repetir textos de cierto género de una manera automática, ¿no?, con temas aburridos y sin motivación, sino que se debe transformar el conocimiento que se tiene acerca de los géneros literarios que se va enseñando al niño, ¿no? Entonces nos dan una serie de ejemplos para estos que tienen que ver con la capacidad de elección del niño, de planificación, de ser parte del proceso de creación y de asumir o tomar cargo de la revisión de sus propios textos conforme va asumiendo la capacidad de poder hacerlo. Bueno, pero ahora si nos preguntamos cuál es el sustento de las nuevas teorías y enfoques, tenemos otra vez a nuestras 3 teorías que nos dicen que, por un lado, el lenguaje debe tener un significado comunicacional. Por otro lado, debe obedecer a competencias comunicativas. Y finalmente, que la lengua debe ser, o es, mejor dicho, un objeto cultural de identidad colectiva. Es así que Goodman nos presenta que el punto de partida y necesidades de los niños en el aula debe ser precisamente sus experiencias. Dewey nos dice que la escuela debe adaptarse al alumno. Lomas, que la idea es aprender a saber hacer cosas con las palabras. Lomas y Casani nos dicen que todo ello influye después en la adquisición de competencias de otras áreas, y Ferreiro nos manifiesta que los niños se involucran con el sistema de escritura y lenguaje escrito de manera simultánea. No es que uno debe aprender primero un código para luego poder usarlo, sino que estas cosas suceden en paralelo. Cuando seguimos hablando un poquito del sustento de estas nuevas teorías y enfoques, existen evidencias de que el niño, antes de saber leer y escribir, consigue diferenciar el sistema de representación de la escritura de otros sistemas. Por ejemplo, cuando dice este es el número 5, establece diferenciaciones en el sistema de escritura cuando dice, por ejemplo, esta es la A, y que diferencia la escritura relacionándola con el habla. Cuando dice, por ejemplo, esta es la L de Lucas. Es así que en el aula nosotros debemos enseñar de manera funcional, real, contextual y en concreto, o sea, con actividades verosímiles, ¿no? Que les presenten, por ejemplo, a los niños dibujos de acuerdo a sus intereses, que escriban sobre sus necesidades y experiencias, y así sucesivamente. Le voy a pasar ahora la voz a Leila, que les va a explicar el siguiente tema. Vamos a hablar ahora acerca de cuáles son las dimensiones del lenguaje, pero en este caso desde los nuevos enfoques y teorías comunicativas. Como sabemos, tenemos 3 teorías: el lenguaje integral, el enfoque comunicativo y la teoría psicogenética. El lenguaje integral nos plantea un enfoque de personal, social, cognoscitiva y lingüística. En el enfoque comunicativo, uno cultural, social, democrático, ética, cognitivo y lingüística, pero sin dejar de lado a las dimensiones sociolingüística, estratégica, literaria y mediática. Asimismo, la teoría psicogenética menciona que estas dimensiones van a sintetizarse en la transmisión de la cultura letrada, integrarse activo de la cultura escrita. Asimismo, se va a presentar una responsabilidad dentro de la escuela. Ahora, vamos a verificar las responsabilidades de la escuela en el abordaje de las dimensiones del lenguaje según la teoría psicogenética. Se va a encargar de que el niño logre, o el niño o la niña, construir e interpretar textos que puedan ser bien orales o escritos, que sean adecuados y eficaces en distintas situaciones. La competencia lingüística va a ser igual a los conocimientos de reglas lingüísticas para producir oraciones gramaticalmente correctas.
Esto que puede ser a partir de generalizaciones e inferencias, ejemplos y contraejemplos, en construcción conjunta con el docente a cargo. La competencia comunicativa va a ser igual a manejar reglas sociales para ubicarse de forma adecuada en distintas situaciones comunicativas, que es igual a reconstruir el sentido del lenguaje en la vida cotidiana. Y por último, utilizar el lenguaje como una herramienta que va a invitar a la reflexión, así como ser flexible en el uso de la lengua y nuevos estilos del habla y escritura, que ahora que estamos en las nuevas tecnologías, también es importante que pueda saber navegar por internet con eficacia y eficiencia. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que nos habla Ferreiro. Va a hablar que él es lectura y escritura en múltiples dimensiones con propuesta y de acuerdo de estudiantes, las actividades de exploración en el marco de desarrollo de un proyecto y prolongados en el tiempo. Y las situaciones comunicativas tienen que ser precisas con destinatarios reales, que ellos puedan entregar ese mensaje. Y tenemos como dimensiones aquí 5, la cultural, la mediática, la social, la cognitiva y la personal, que son actividades que se pueden realizar utilizando el lenguaje, como la compilación de postres, modos de lectura, escritura por internet, publicación de revistas, hacer las listas como los turnos, asistencia, o incluso a nivel personal, como escribir cartas a familiares o amigos que puedan estar en una situación de enfermedad. Vamos a hablar acerca también del propósito e ideales de este tipo de alfabetización. Tenemos el propósito ideal, el lenguaje como instrumento. Tenemos dentro del lenguaje integral, nos habla un crecimiento individual, personal y uso funcional, social significativo del lenguaje. Aprender a dar significado al contexto, ver al contexto como algo que puede ser alcanzable para el contexto real. El enfoque comunicativo constituye en desarrollar competencias comunicativas mediante el uso de la lengua, representación y comprensión de la realidad. Nuevamente aquí, al igual que el lenguaje integral, nos habla acerca de la realidad. Trabajar ciudadanos competentes y sobre todo críticos que puedan con el lenguaje poder cambiar su sociedad y sus comportamientos comunicativos adecuados en diferentes contextos y con distintas personas. Por último, la teoría psicogenética nos habla acerca del alfabetismo como un proceso de por vida. Formar ciudadanos democráticos, cultos, letrados, ser consciente de derechos y obligaciones con derechos y obligaciones y tomarse lectores pleno y selectores de información, versus no solo ser un decodificador de información, sino entes activos. Aquí se prioriza mucho lo que es la comunicación activa. ¿Qué hacer con los saberes previos de los estudiantes? Tenemos aquí también las teorías de Lomas y Casani, que habla acerca del repertorio comunicativo de los alumnos, que es la capacidad de síntesis que debe tener, el uso de sinónimos, capacidad y de interacción con los interlocutores. Y el problema, una problemática que se encuentra aquí son las desigualdades sociales, que esto nos daría igual a sesgos cognitivos. Según las desigualdades sociales, pues las personas no tienen el mismo repertorio comunicativo que otros alumnos. Por otro lado, Ferreiro nos habla del multilingüismo, que es igual a la riqueza. Vamos a hablar de los saberes previos ideales, que son igual a facilitar que los niños, como seres pensantes, se apropien de las letras y las hagan suyas. Acá hay un problema, nuevamente, en las diferencias socioculturales en ambientes familiares preescolares, porque cada familia es diferente. Posibles iletradas, analfabetos funcionales, que es decir, que ellos usan el lenguaje, pero no saben cómo. Y esto nos va a llevar al fomento de saberes preescolares. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos ejemplos de lectores y escritores en entorno, que los primeros en dar este ejemplo son los padres, es por medio de escuchar cuentos, adivinanzas, retaílas, poesías, canciones y otros recursos que pueden utilizar. Otro ejemplo es fomentar preguntas sobre textos leídos, presentarles diferentes tipos de textos según la cultura donde ellos se hallen, potenciar el uso del nombre propio, así como su grafía, y el trabajo de fonética
debido a que recordemos que muchos niños escriben como hablan. Por ejemplo, habla elefante, y cuando vemos que escriben, no escriben elefante con la grafía de la F, sino con la P, porque ellos relacionan lo que escuchan con lo que escriben. Por último, tenemos en mi tema cómo llevar a cabo la alfabetización inteligente. Vamos a tener que Goodman nos habla del respeto al proceso del crecimiento y dignidad del niño y de la niña, es decir, que busca extender su lenguaje y busca también proveer a los alumnos del lenguaje integrado, que sea un lenguaje significativo y relevante como una totalidad indivisible, que no puede ser separada. Luego tenemos el enfoque comunicativo de Lomas y Casani, que nos habla que debemos avanzar en la medida de lo posible, a partir de y a pesar del capital comunicativo con el que cuente el estudiante. Considerar e integrar los saberes previos, ese capital comunicativo que tiene, y sus esquemas previos, partiendo desde las necesidades comunicativas de cada estudiante según su contexto sociocultural. Asimismo, la teoría psicogenética, Ferreiro, nos habla de disminuir al mínimo los saberes previos desbalanceados con una buena alfabetización inicial, esto con la finalidad de homogeneizar a los niños, que puedan manejar un mismo tipo de lenguaje y no hayan estas brechas a nivel comunicativo. No reducir la lengua a elementos analíticos fuera de contexto, sino nuevamente integrarlos a su propio contexto. Revisar presuposiciones iniciales, niños y niñas, es decir, acá vamos a ver comparativas, sin saberes previos versus con capacidad de incorporación de propios saberes. Potenciando los saberes previos, tenemos algunos ejemplitos como actividades sin mucha información para que usen elementos del idioma que ya han aprendido a nivel social, legitimizar la lectura y escritura no convencional, la que no usan mayormente, favorecer la lectura de distintas maneras hasta que logren hacerlo de la lectura de la manera convencional, como por ejemplo comparar palabra y oración, entre otras modalidades. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañera Jocelyn, que va a hablar un poquito acerca de la transversalidad. Jocelyn, ¿qué nos opinas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la transversalidad referente al lenguaje? En un primer punto hablamos del currículo. En este hablamos de la transversalidad cuando se habla de todas las áreas, es decir, matemática, comunicación, ciencia. El estudiante está utilizando el lenguaje y también hablamos, por ejemplo, del rol de los maestros desde la transversalidad. Es decir, que todos somos maestros, incluso los padres, las autoridades, los vecinos, los directores, todos fomentamos el uso del lenguaje. También hablamos sobre la pertinencia. Solemos utilizar un lenguaje muy complicado para que los estudiantes logren comprenderlo, ¿no? Y también un lenguaje que pueda ir haciéndose cada vez más rico, pero empezando desde lo mínimo, desde lo más sencillo. Y también hablamos sobre los objetivos al momento de fomentar el lenguaje. Bueno, que el estudiante incremente su léxico, que el estudiante comprenda cada vez más, que logre comunicarse de manera adecuada, etc. Y este es un ejemplo. Cuando vamos caminando por la calle, podemos encontrar este tipo de anuncios que son familiares para los estudiantes y donde se está utilizando el lenguaje común. Entonces, este también puede ser un recurso para nosotros como maestros, incluso para los padres, para fomentar el uso del lenguaje, para fortalecer el léxico de los estudiantes, de los chicos. Centrándonos en cuál es el rol del docente. Cuando hablamos de la figura, hablamos de un maestro competente en el sentido de que está primero informado sobre los procesos del lenguaje, está comprometido con la educación del estudiante y sus logros también. Cuando hablamos de la planificación, hablamos también de conocer al estudiante, es decir, de saber qué necesita aprender el estudiante desde el lado del lenguaje, cómo logramos motivarlos también o engancharlos a ciertos temas que van a favorecer a su lenguaje. Hablamos también del rol, es decir, el maestro no le dice al estudiante qué hacer, sino lo guía, lo apoya, lo alienta, facilita espacios donde el estudiante pueda crecer. En este otro punto de lo crucial que es detectar las potencialidades con las que ya ha venido el estudiante o las potencialidades que podemos ir fortaleciendo en el estudiante desde el lado del lenguaje. También otro punto importante acá es saber cuál es el contexto sociocultural del estudiante y cómo podemos agarrarnos desde ese punto para que el estudiante pueda fortalecer su lenguaje. Ok, acá tenemos una teoría que es la teoría psicogenética, que es de Ferreiro también, y habla sobre la intervención pedagógica, ¿no? Orientada a acompañar al niño en el lenguaje, en la reconstrucción del sistema del lenguaje. También habla sobre el rol maestro, que ya lo hemos venido mencionando. Hablemos ahora del rol docente en acción.
Primero, que el docente, a través de las diferentes actividades, debe fomentar, y es necesario que fomente la indagación, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? A través de las visitas a las bibliotecas, para que los chicos elijan qué cosa quieren leer, qué quieren investigar, la implementación de un club de lectura, que también es algo que podría fortalecer mucho el rol del docente y también ayudar al estudiante a fortalecer su lenguaje, ¿no? Y hablamos también de un nuevo sentido de leer, es decir, de hablar de estrategias, y no solamente es leer y memorizar, sino la utilización de estrategias de parte del docente, la utilización de estrategias de parte del estudiante, para que este texto que está tomando el estudiante tenga un sentido, ¿no? Un sentido que importe, que sea significativo para el estudiante. Ok, ¿qué recursos podemos utilizar para lograr estos objetivos que ya hemos mencionado? ¿Cuáles son esos recursos? Ok, espacios letrados, ¿no? Goodman dice, por ejemplo, la educación de espacios en el aula, que se trabaja mucho en primaria, además, centros de intereses diversos, como el club de lectura que mencionábamos. Ferreiros habla de una simulación de espacios generados por cultura escrita también, ¿no? Esos letreritos simples que colocamos a veces en el aula para denominar o para mencionar los espacios son muy útiles, además. Hablamos, por ejemplo, del buzón de cartas, de kioscos de periódicos, hablamos de nuestra esquina de lectura, hablamos incluso de la señalización dentro de la misma escuela y no solo en el aula. Ahora, también hablemos, por ejemplo, de los materiales. Tienen que ser auténticos y completos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que sean auténticos? Que estén relacionados al trabajo que se está haciendo en aula y que tengan de alguna manera un nivel o una capacidad de relación con el día a día del estudiante, ¿no? El día a día en casa, el día a día dentro del aula. Hablamos, por ejemplo, de cosas que además utilicen ellos, como calendarios, periódicos, enciclopedias, entre otros. Ahora, Ferreiros también menciona que los textos deben ser reales y diversos, que tienen que ser adecuados y significativos al contexto del estudiante. Ok, ahora, recursos a utilizar en el aula, enseñar instituciones o profesiones. Por ejemplo, Ferreiros habla nuevamente de la cultura escrita, ¿no? Y también menciona en particular las visitas a campo, las visitas a profesionales en la escuela, con lo que además también se puede ir fortaleciendo, incrementando el lenguaje, el léxico del estudiante, ¿no? Algo muy potente para los estudiantes sería, por ejemplo, visitar ferias de libros, encontrarse con toda la novedad lingüística, comunicacional, escrita, ¿no? Tener conversaciones con escritores, con periodistas, con poetas. Además, que el apoyo visual gráfico, según lo menciona Mendoza, nos ayuda a que se prevenga el fracaso escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un apoyo visual de acuerdo al idioma y a la lengua del niño. Y también este apoyo visual puede ser un factor organizador y además reforzante de la enseñanza en la escuela primaria, sobre todo en los primeros grados. Hablemos ahora de nuestro principal insumo educativo, que es el currículo nacional. Este enfoque comunicativo del currículo nacional, primero nos habla del énfasis ya no en la escuela o ya no en los entornos, sino en el estudiante y su aprendizaje. Es decir, el estudiante no se tiene que adecuar a la escuela, sino la escuela y la enseñanza al estudiante y a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, también el currículo nacional nos habla sobre la focalización en contextos regionales y socioculturales, es decir, hacer significativo eso. De hecho, por eso existe también el proyecto dentro del currículo nacional de los currículos regionales, ¿no? Para adecuar la educación del estudiante a sus contextos, a su vida diaria. Ahora, hablamos también de la consideración de distintos usos lingüísticos y regionalismos. Entonces, por eso se habla también de la diversificación curricular, específicamente también en este punto, ¿no? En adecuar el trabajo lingüístico a los contextos del estudiante. Ahora, también hablamos sobre habilidades metalingüísticas, reflexión del lenguaje a partir de su uso, etc. Y ya casi para cerrar, hablamos también de potenciar el perfil de egreso. Y finalmente hablamos del fomento de la coherencia y cohesión en textos comunicativos orales y escritos. El lenguaje en sí mismo debe estar relacionado, cohesionado, comprometido con todas las actividades escolares que se trabajen, ¿no? Yo también quería agradecerles, chicas, y bueno, damos por cerrada la exposición.